El tema de hoy es pedir, buscar, llamar. Pedir, buscar, llamar significa reconozco que Jesús el Cristo es Dios Todopoderoso y confío en Jesús el Cristo. Básicamente, hermano, hermana, pedir, buscar, llamar es un reconocimiento que hace el Hijo, la hija de Dios, que Jesús el Cristo es Dios Todopoderoso. Y cuando hace ese reconocimiento, está señalando también, yo confío en Jesús el Cristo. Veamos qué nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11. Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11. Nosotros leemos la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del año 1559. 1569. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11? ¿Qué nos dice? ¿Qué hombre hay de ustedes a quien, si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, tu Padre que está en los cielos, ¿cuánto más dará buenas cosas a los que piden de Él? Miren, hermanos, Dios Todopoderoso nos conoce a cada uno de nosotros. Jesús el Cristo lo conoce a usted, me conoce a mí. Pero tan perfectamente nos conoce que nosotros mismos ni nos conocemos. Pero Él nos conoce perfectamente como somos. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos, lo que oímos, lo que vemos, lo que tocamos. Todo lo que tenemos en nuestro interior. Entonces, claramente Dios Todopoderoso nos dice, ustedes que son malos, dan buenos regalos. A lo menos cuando tu hijo te pide. Miren, hermanos, es puntual. Se está refiriendo a la casa. Dice claramente, si tu hijo te pide pan, tú no le das piedra. Es decir, los padres no les dan, si el hijo les pide pan, se haya portado bien o se haya portado mal, los padres igual le dan. Igual le dan. No por el hecho que se ha portado bien, muy bien le voy a dar pan. Y al hijo o la hija que se ha portado mal, bueno, le voy a dar piedra. Dios Todopoderoso nos conoce. Luego dice claramente, si tu hijo te pide pescado, no le das tu serpiente. Y si te pide pescado, ¿le darás serpiente? La palabra de Dios dice no. No da piedra los padres ni dan serpiente a sus hijos. Entonces, cuando nosotros
aprendemos perfectamente lo que Dios Todopoderoso nos enseña. Y claramente dice, los padres dan buenas dádivas. Todo, sea padre, sea madre, sean abuelos, a los hijos, los nietos les dan buenos regalos. Y lo más importante ahora viene, lo que el Dios Todopoderoso le dice a todos, a toda la humanidad, de forma general. Tu Padre que está en los cielos, cuánto más dará buenas cosas a los que piden de Él. Miren, hermano, si el hijo le dice al padre, la hija le dice al padre o a la madre, dame pan, dame pescado, el padre y la madre le da un pescado, un pan. Pero cuando usted le pide al Dios Todopoderoso, que está en los cielos, claramente dice cuánto más. Es decir, cuando usted le pide, por decir, un pan, un pescado, Dios le da en abundancia. No le da lo que usted le ha pedido, un pan, un pescado. Le da en abundancia. Es decir, hasta que usted se sacie y sobre todavía. Y como está escrito en la palabra del Señor, hasta que sobre y se llenen los canastos para echarlo. Todas las obras. Entonces Dios Todopoderoso le está hablando a usted para que usted sepa quién es Dios. Dios da en abundancia. Eso es lo que le está diciendo. Cuando usted le pide al Padre en el nombre de Jesús, entonces Dios le da a usted en abundancia. Entonces, si usted permanece en la presencia de Dios, bien clarito, hermano, usted permanece en la presencia de Dios, en esta tierra contempla su santidad. ¿Está entendiendo, hermano? Cuando usted permanece en la presencia de Dios, significa cuando usted está orando, tiene oración constante, en un día, o en el día, mejor dicho, varias veces usted ora. Si usted permanece en la presencia de Dios, en esta tierra contempla su santidad. Y tu espíritu se alegra en su majestad. Miren, hermano, usted tiene que experimentar esto. Usted tiene que experimentarlo de forma individual. No puede solamente escuchar a un hermano o una hermana que le dijo que yo estuve en la presencia del Señor, yo vi su santidad. O que le diga, yo contemplé o me alegré, mi espíritu se alegró en su majestad. También usted tiene que experimentarlo. Y Dios Todopoderoso le hace recuerdo que jamás dará tu pie al resbaladero, mas guardará tu entrada y salida al partir. Es decir, Dios no te va a hacer a usted caer o resbalar.
te va a guardar, te va a proteger cuando entres y cuando salgas. Es decir, cuando usted sale de su casa o cuando ingresa a su casa. Dios Todopoderoso lo va a proteger. Usted le dice a Jesús el Cristo: yo te adoro solo a ti, te adoro a ti. Mire, si usted habla de esa manera y le dice a Jesús: yo te adoro a ti, yo te adoro solo a ti, es una declaración de forma individual que el ser humano le está hablando a Jesús de forma directa. Pero este ser humano, cuando lo repite constantemente: te adoro solo a ti, te adoro a ti, si no se cansa, es porque ya está en el reino de Dios. ¿Está entendiendo? Nosotros nos cansamos porque estamos en esta tierra. Alabarle al Señor, nosotros quisiéramos alabarle siempre y no cansarnos en ningún momento. Pero estamos en esta tierra y nos cansamos. Pero va a llegar un momento en que usted va a estar cantando, alabando, y le va a decir: Cristo, Jesús el Cristo, te adoro solo a ti, te adoro a ti, y no se va a cansar. Eso, cuando usted vea el que ya está usted en el reino de Dios. Por eso usted proclame: Jesús el Cristo, yo te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, santo Dios. Podemos nosotros hablar y adorarle al Señor. Tu nombre es santo, santo, santo Dios. El hijo o la hija de Dios, al margen de orar, también tiene que alabar. Muchas personas, muchos hermanos, hermanas han consultado y dijeron: ¿yo cómo debo alabar al Señor? Las canciones que escucho, lo que está escrito en la palabra de Dios, la respuesta que se les dijo y se les dice a ustedes: cuando usted ore, cuando usted se quebrante, cuando usted se arrepienta de su corazón, en todo su cuerpo, ríos de agua viva correrán. Y en ese instante usted alabará al Señor. Alabanzas que no han sido escritas hasta el momento. Solamente las alabanzas saldrán por su boca. Y las alabanzas a Jesús el Cristo, al Dios Todopoderoso. El hijo o la hija de Dios tiene que experimentar de forma individual esta situación. Cuando uno ora, se quebranta, se arrepiente de todo su ser espiritual, mi cuerpo, empieza a alabar una alabanza que usted jamás escuchó. Miren, hermano,
La palabra del Señor nos enseña que hay que orar y hay que alabarle a Dios. No solamente es orar, también es alabarle a Dios. Muchos hermanos, muchos quieren darle las alabanzas al Señor y no pueden. Si el Señor nos permite, vamos a aprender cómo es las alabanzas al Señor. La alabanza al Señor es adoración. Es una adoración. No es podemos llamarle un canto alegre. La alabanza al Señor es una adoración. Por eso, hermana, usted tiene que experimentar. Y usted tendrá alabanzas nuevas que ningún ser humano lo cantó. Amén. Por eso Dios Todopoderoso, ¿qué nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 7? Mateo capítulo 7, versículo 7. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. Este texto, muchos han escrito de una y diferentes maneras. Otros le llamaron la regla del oro. La regla de oro. Y otros utilizaron este texto, pero de forma parcial. Pero Dios Todopoderoso hoy nos va a enseñar qué es lo que quiso decir cuando Él nos enseñó y nos dijo: pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. ¿Son tres eventos diferentes o es un solo evento? Es decir, ¿son tres acciones distintas o es solamente una acción? ¿Cómo puedo comprender esto? ¿Cómo yo voy a comprender y entender y ponerlo en práctica? Porque Jesús me dijo a mí, es decir, a usted, a todos nosotros, nos dijo: pedí y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. ¿Esto es un solo evento o son distintos eventos? Entonces, pedir, buscar, llamar. Pedir, buscar, llamar. Es un solo evento. Ahora usted ya sabe. Es solo un solo evento. Es decir, no puede separarse. No puede disgregarse. Es un solo evento que está unido. Si usted quiere entender, son tres acciones en una sola acción. No pueden separarse. El hombre y la mujer piden en el nombre de Jesús lo que necesitan. Miren, aquí está la respuesta para entenderlo. El hombre y la mujer piden en el nombre de Jesús lo que necesitan.
inmediatamente busca en el nombre de Jesús para que esté esforzado y tenga fortaleza. Luego llama en el nombre de Jesús y es atendido. Vamos a ampliar esto para que usted comprenda. ¿Qué nos dice Juan capítulo 15, versículo 16? Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegiste tú a mí, mas yo te elegí a ti. Y te he puesto para que vayas y lleves fruto, y tu fruto permanezca, para que todo lo que pidas del Padre en mi nombre, Él te lo dé. Cuando leemos Juan capítulo 15, versículo 16, todavía es más profundo, en el cual hay que estudiar para poderlo entender. ¿Qué es lo que queremos entender? Para que todo lo que pidas del Padre en mi nombre, Él te lo dé. Para que pueda eso cumplirse, tenemos que entender primeramente el contexto. Entonces dice, no me elegiste tú a mí. Es decir, hijo, hija de Dios, usted no lo eligió a Jesús. En ningún momento. Quien lo eligió a usted fue Jesús. Seguramente hubo usted en un tiempo donde nadie lo vio, ni nadie lo oyó. Y usted se arrepintió en silencio. Y reconoció a Jesús, que era su Dios, y le dijo, sálvame y ayúdame. Nadie escuchó, nadie lo vio, pero sí Jesús escuchó y lo vio a usted. Por eso Dios Todopoderoso dice claramente, yo los escogí, no ustedes a mí. Entonces, viene la segunda parte, más fuerte, y dice en la palabra del Señor, te he puesto, te he dado vida, para que vayas y lleves fruto, y tu fruto permanezca. ¿Está entendiendo, hermano? Claramente le está diciendo, cumples mi mandamiento. Cumples mi mandamiento. Todos a los que yo he elegido cumplen mis mandamientos. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, ¿por qué debes cumplir su mandamiento? Porque Dios te puso en esta tierra para que vayas y lleves fruto, es decir, camines, hables, dialogues, prediques, enseñes, guíes, ministres, ayudes. Que seas un dador. Miren, hermanos, es un mandato. Entonces, cuando usted cumple ese mandato, es decir, usted reconoce que yo soy un hijo de Dios, no porque lo encontré o lo busqué a Jesús. Yo soy un hijo de Dios porque Él
Jesús me ha elegido a mí. Lo ha elegido a usted, varón y mujer. Cuando usted ha sido elegido, entonces claramente le dice a usted, te he puesto, es decir, te he dado vida. Yo te he dado vida, dice el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué me has dado vida, Jesús? Y Jesús te dice, para que vayas y lleves fruto y tu fruto permanezca. Entonces usted tiene que llevar fruto. ¿Qué tiene que llevar? Su palabra. Y esa palabra produce un fruto en la otra persona que está escuchando. Y esa persona que ha escuchado de Jesús, esa persona permanece en Jesús. ¿Entendiendo? Entonces, cuando ha cumplido el mandato que Dios le dio, le da otro mandato. Todo lo que yo te digo es para que me entiendas. Y para que todo lo que pidas del Padre en mi nombre, Él te lo dé. Miren, hermano. Es decir, el hijo o la hija de Dios tiene que entender perfectamente que ha sido elegido por Dios. Ese hombre y esa mujer que ha sido elegido por Dios jamás va a retroceder. No va a retroceder nunca. Entonces ese varón y esa mujer, cuando sepa perfectamente que ha sido elegido por Dios, entonces va a saber por qué está en esta tierra. Entonces el escogido, la escogida, sabe perfectamente por qué está en esta tierra. Y Dios Todopoderoso le dice, para que antes responda el hombre o la mujer, Dios le dice, para que vayas y lleves fruto. Le está diciendo al escogido, a la escogida de Dios, habla mi palabra, enseña mi palabra. Muéstrales la salvación que les estoy ofreciendo, que no tiene ningún costo. Si usted quiere compararlo, es como el aire que usted respira. No tiene ningún costo, es gratis, completamente gratis. Y no necesitas mucho esfuerzo, solamente aceptarlo. Como usted acepta el aire que respira. Porque en el momento que usted lo niega, usted se muere. Usted se tapa la nariz, la boca, lo que sea. No quiere respirar, usted se muere. Pero nosotros que estamos vivos, respiramos y no pagamos nada. Y lo que respiramos nosotros, respiramos abundantemente. De la misma manera,
El Señor dice claramente que lleves fruto, que enseñes a muchos lo que tú has aprendido, que muestres a muchos lo que tú has visto. Háblales, es mi palabra. No son historias, no son cuentos. Es mi palabra. Entonces, cuando usted agarra y enseña a otro, dice, y tu fruto permanezca. La persona que escuchó la palabra de Dios, conoció a Jesús y permanece con Jesús, ahora viene de forma individual a usted y le dice, para que todo lo que pidas, si tú has cumplido lo que te he mandado, ahora te dice Dios, para que todo lo que pidas, hermano, hermana, todo, ya vamos a desglosar más adelante, todo lo que pidas del Padre en mi nombre, Él te lo dé. Amén. Por eso es claro. La palabra de Dios es clara. Usted no eligió a Jesús. Ya hemos aprendido, hermanos y hermanas. No porque usted nació en el vientre de su madre que era cristiana, su padre cristiano. Usted también es cristiano o cristiana. Usted tiene que conocer a Jesús de forma individual. Entiéndalo. Por eso Dios Todopoderoso nos dice, se complació en crear al hombre y a la mujer. Es decir, se ha complacido. El hombre y la mujer hemos sido los últimos de la creación. Todo Dios ha creado, los cielos, las estrellas, todo lo que usted conoce, la tierra, las plantas, los animales, todo. Cuando todo ha terminado de crear, todo completamente, entonces creó al hombre y creó a la mujer. Pero no creó como al resto. Dios Todopoderoso nos creó especiales, originales, únicos, con una característica tan profunda que hasta el momento se sigue estudiando y profundizando. Cuando en su palabra nos dice que creó al hombre y a la mujer como a su imagen y semejanza. Siendo nosotros, el varón y la mujer, creados por Dios mismo, habíamos sido creados con una característica especial. Si usted quiere llamarlo, con un don especial, que nadie lo tiene, ningún ser creado lo tiene. Somos creados a su imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Por eso Jesús, Dios Todopoderoso, nos enseña que el hombre y la mujer es lo prioritario. Siendo nosotros los últimos en su creación,
Somos los primeros delante del Dios Todopoderoso. ¿Se está dando cuenta, hermano? Por eso Dios te dice, no me has elegido tú a mí, mas yo te elegí a ti. ¿Está entendiendo, hermano? Dios nos ha creado, Dios nos ha elegido. Al hombre y a la mujer, Dios los ha elegido. Entonces se complació Dios Todopoderoso al crear al hombre y a la mujer para que administre todo lo existente en la tierra. ¿Está entendiendo? Para que administre todo lo que existe en la tierra. Nos hace recuerdo a los hijos, hijas de Dios. Jesús el Cristo nos hace recuerdo. Da, pide. Cuando tú has pedido, Jesús te da todo lo que necesitas. Miren, hermano, Dios Todopoderoso es claro. Todo lo que tú necesitas. Si usted tiene casa, es decir, abrigo, si usted tiene sustento, es decir, tiene ingresos, ya sea por trabajo, por negocio, lo que sea, y usted, teniendo abrigo y sustento, quiere más abrigo, más sustento, la pregunta es, ¿Dios le dará o no le va a dar? Y usted va a responder cuando terminemos esto. Y usted mismo se va a responder. Entonces, cuando Dios Todopoderoso le habló y entendió el hombre y la mujer, Dios le da todo lo que necesita. Así muestra sus maravillas. Da de manera perfecta. Encuentre usted de manera perfecta. Hable de manera perfecta. Jesús ya le está dando la respuesta cuando Jesús les dijo, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Y aquí le está diciendo que es un solo evento, no son tres. Es decir, no puede quedarse uno sin el otro. Los tres caminan juntos, pedir, buscar y llamar. No puede quedarse en una sola acción. Es decir, solamente pedir, o solamente buscar, o solamente llamar. Si no son las tres cosas, pide, busca y llama. Y Dios Todopoderoso, ¿qué le dice? Te da, cuando pides, te da de manera perfecta. Cuando tú buscas, Dios te dice, encuentras de manera perfecta. Y cuando Dios te dice, llama, Dios Todopoderoso abre de manera perfecta. Es decir, cuando usted cumple el pedir, el buscar y el llamar, usted ya entendió que perfectamente es un solo evento. Es una sola acción. No son tres acciones. No son acciones distintas. No es primero busco, primero llamo, primero pido. Son tres en un solo evento.
Es un solo evento. Por eso, ¿qué nos dice en Juan capítulo 16, 24? Juan capítulo 16, versículo 24. ¿Qué les dice? Y usted ahora ya va a entender. Hasta ahora nada has pedido en mi nombre. ¿Está entendiendo? Si yo no he entendido perfectamente lo que mi Dios Todopoderoso me ha enseñado, pide, busca y llama, entonces hasta ahora no he pedido nada en el nombre de Jesús. Por eso la palabra de Dios es clara. Hasta ahora nada has pedido en mi nombre. Y se calca. Pide y recibirás para que tu gozo sea cumplido. Gloria a Dios. Mire, hermano. Dios Todopoderoso te dice, pide y recibirás. Es decir, cuando usted pida, busca y llama, lo vas a recibir, lo vas a encontrar y se te va a abrir. Va a abrirse el camino, si usted quiere entenderlo. Pero el Señor te dice el para qué. ¿Para qué te voy a dar? Yo te voy a dar porque vos estés, digamos, me has pedido, yo te doy, no. Te dice claramente cuando tú me pides, buscas y llamas. Es para que tu gozo sea cumplido. Entiéndalo. Ustedes han visto muchos niños, ya sea en los colegios, en las escuelas, en el parque, donde sea, en la casa. Cuando el niño va y busca, agarra, habla, pide lo que él quiere, niño de 4 o 6 años, y usted le da lo que a usted le ha pedido, ¿ha visto la reacción de ese niño o de esa niña? Se alegró, disfrutó lo que ha recibido. Pero, ¿qué sucede a veces, hermano? Cuando usted ve de otra manera, cuando un niño le dice, quiero un helado de frutilla, y usted le dice, está bien, hijo, y le da un helado de chocolate. Helado es helado. Pero él quería de frutilla. Y usted le dio de chocolate. Cambió su petición de su hijo. ¿Cuál es la reacción de su hijo? No lo acepta. Lo rechaza. Pero usted, como es mayor en su lógica, helado es helado. Pero el niño quería de sabor a frutilla. Y cuando el hijo de Dios, sea la edad que tenga 6 años o tenga 120 años, cuando le pide al Señor, le pide tal cosa, Dios le da y mucho más. Por eso la palabra dice,
hasta que sobreabunde. No solamente le da lo que usted ha pedido, únicamente, sino le da a usted hasta que sobreabunde. Y entonces se cumple cuando Jesús le dice, cuando usted le pide, para que tu gozo sea cumplido. Miren, hermanos, la edad que sea, 6 años, 120 años. Cuando el hombre y la mujer le pide a Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús, y cuando lo recibe, su gozo se ha cumplido de ese hombre, de esa mujer. Entonces empieza a alabarlo a Dios. Le dice gracias, Dios. Se goza. Se alegra todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se goza. No solamente la carne, solamente es todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Miren ese poder de Dios. Por eso pide y recibirás. Pide, busca, halla y lo vas a recibir, encontrar y se te abrirá. Y tu gozo será cumplido o es cumplido, como usted quiera entenderlo. Ese es el poder de Dios. Es el amor de Dios que tiene por su creación especial. La creación especial somos nosotros, usted y yo, hombre y mujer. El resto es creación. La palabra de Dios nos llama criaturas. Pero nosotros, el hombre y la mujer, somos especiales. Somos los últimos en ser creados. Pero somos los primeros en estar con Dios Todopoderoso. Tenemos esa facilidad de estar frente a la presencia de Dios. Todos. Por eso la palabra del Señor dice, yo los elegí, no ustedes a mí. Por eso nadie puede juzgar. A veces somos ligeros algunos. Ese o esa jamás se va a salvar. Ese o esa jamás se va a arrepentir. No se puede hablar así. Porque el amor y la misericordia de Dios solamente a Él le pertenece. Por eso el Señor habla a los hijos, hijas de Dios. Miren lo que Dios le dice a usted. Y me dice a mí y a todos. No desfallezcan. ¿Está entendiendo? No se desanimen. Al pedir, buscar, llamar. Es decir, no te desanimes. Seguir pidiendo, buscando y hallando. Es un solo evento. No son 3 acciones distintas, separadas, independientes. No es así.
Es un solo evento, es una sola acción. El pedir, buscar y llamar. Por eso Dios te dice, no desfallezcas, no te desanimes, sé perseverante. ¿Por qué? Te dice. Como seres humanos, existe inconstancia en la oración y desisten en pedir, buscar, llamar. ¿Está entendiendo? Nos conoce Dios perfectamente. A veces nosotros pedimos, buscamos y hallamos, pero a veces como no tenemos la respuesta que esperamos, nos desanimamos. Por eso Dios te dice, no desfallezcas, no te desanimes. Tienes que entender cómo pedir. No había sido solamente único la palabra pedir. Es una acción, un solo evento, pedir, buscar y hallar. O llamar. Pedir, buscar, llamar. Se debe entender que tanto el hombre como la mujer, que son hijas de Dios, hijas de Dios, están en esta tierra y como tal debe desenvolverse. Claramente Dios Todopoderoso les dice, el hombre como la mujer deben entender que son hijos, hijas de Dios en esta tierra y como tal deben desenvolverse. Oiga, le está diciendo, ¿usted dónde vive? En la tierra. Muy bien. Y en la tierra es espiritual. ¿Usted camina espiritualmente o camina físicamente, como otros le llaman materialmente? Físicamente. Entonces necesita cosas físicas. Eso tiene que entenderlo. Lamentablemente muchos consideran que es algo espiritual. Por lo tanto, solamente piden y nada más. ¿Está entendiendo? Es decir, nosotros, hombres y mujeres, estamos en esta tierra, vivimos en esta tierra. Y como vivimos en esta tierra, también sabemos que tiene que haber algo físico. Sabemos que con nosotros también que existe algo espiritual. Pero cuando usted pide, está pidiendo algo físico. No está pidiendo algo espiritual. Pero entonces, cuando no hemos entendido el mandamiento de Jesús, cuando nos dice en Mateo 7:7, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. No hemos entendido perfectamente que el pedir, el buscar y el llamar había sido una sola acción, un solo evento. Entonces, confundimos y lo llevamos al aspecto espiritual y decimos solamente pido. Y ahí se detiene todo. De esa manera nosotros entendemos. A lo menos los hijos, las hijas de Dios le dicen, lloran, a veces uno pide, hermano, yo pido y no me da Dios. Yo le pido esto y no me da. Tanto usted como yo estoy aprendiendo hoy
que no había sido el mandamiento de Dios, no había sido solamente pedir. El mandamiento que Jesús nos dio había sido bien claro. Pide, busca y ama. Un solo evento. Claro es el Señor. Pero como lo hemos llevado al aspecto espiritual, entonces solamente nos hemos quedado en pedir. Nada más. Cuando no hay la respuesta, entonces el hijo, la hija de Dios empieza a quejarse. La persona se queja porque Dios no le da.